bienvenida a todos los hermanos que están conectados ya a través de la sala Google Meet y también a través de redes sociales. Que Dios les bendiga grandemente. Quiero recordarles o hacer un poquito de retroalimentación, como hacemos todos los miércoles, que el tema fundamental que nos mueve este día o los días miércoles es la evangelización como el plan supremo de Dios. Dentro de ello estamos desarrollando temáticas muy importantes y hoy estamos lanzando una temática que se llama la oración por los segadores, o por los que levantan la cosecha, podríamos decir. Recordemos, dentro de la retroalimentación que estamos haciendo, que en la evangelización, el plan supremo de Dios, lo estamos basando en las estrategias de Jesús o en las estrategias que Jesús usara para conducirnos a través de este, digamos, proyecto de Dios para evangelizar al mundo. Recordemos que el centro de la Biblia en sí es el amor de Dios por la humanidad. El plan supremo de la redención de la humanidad es el centro, el corazón de la Escritura. Así que todo lo que tenga que ver con ganar almas para Cristo, con cumplir con la gran comisión, con avanzar en el propósito de Dios para con nosotros, es lo que verdaderamente le da sentido o le da propósito a la iglesia. Si no es de esta manera, nosotros realmente estaríamos perdiendo el tiempo en un estilo de trabajo de entretenimiento o de figura, digamos, nada más de comunión y no de evangelización. Entonces, en resumen, tenemos que hablar de todos los aspectos que el Señor les enseñara a sus discípulos para que estos cumplieran a su vez la gran comisión. Yo voy a dar gracias a Dios y luego voy a tomar una cita de la Escritura para avanzar en este tema de la enseñanza. Padre, te damos gracias en esta hora por tu generosa bondad al darnos, Señor, el espacio, la oportunidad, la vida, el conocimiento necesario para poder, Señor, ser instruidos en tu palabra. Gracias por la presencia de tu Espíritu Santo y la iluminación que das sobre tu palabra a nosotros a través del mismo. Gracias te damos, Señor, por este tiempo tan especial de comunión con los hermanos. Bendiga a los que están a través de salas Google Meet y también a través de redes sociales. Ayúdale, Señor, a abrir su entendimiento para que pueda aplicarse tu palabra en nuestra vida diaria. En el nombre de Jesús. Amén. Hay un versículo en la palabra del Señor, hermanos, que se encuentra en en Mateo capítulo 9, versos 37 y 38. Esto sucede en el segundo año de la popularidad del Señor, del ministerio del Señor. Dice la Biblia que Jesús les dijo, entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. El verso 38 dice, rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Esta es una de las enseñanzas fundamentales para el avance y el establecimiento de la iglesia. La iglesia no puede funcionar sin obreros, o sin líderes, o sin servidores comprometidos. El trabajo del Señor con respecto a sus discípulos fue precisamente llamarles a ese compromiso completo, permanente, de por vida, ese compromiso con el propósito de la evangelización. La Biblia o el ministerio del Señor se cerró con un mandato, el mandato de la Gran Comisión que todos de alguna manera conocemos, aunque la Gran Comisión es el mandato de Dios desde el Génesis hasta el Apocalipsis, o sea, no es el trabajo o no es solamente el punto de Mateo 28, 18 al 20, sino que es el trabajo o es la ordenanza de Dios que Dios le dio a Adán, que Dios le dio a Noé, que Dios le dio a Abraham, que Dios le dio a Moisés, que Dios le dio a David, etcétera, etcétera. Todos los que fueron siervos del Señor, básicamente fue llevar el amor de Dios, llevar la salvación de Dios a toda la humanidad. Obviamente, con el tema de los apóstoles se revela un tiempo tan especial que es el tiempo de la gracia, donde Dios quería salvar o quiere salvar a toda la humanidad. Hay unos verbos importantes en la Gran Comisión, como es ir, bautizar y enseñar. Son tres verbos que básicamente cuya conclusión o cuyo epicentro de estos tres verbos es hacer discípulos.
Todas las tareas que están en torno, decíamos la semana pasada, las actividades que están en derredor de la gran comisión tienen que ver con hacer discípulos, consolidar el corazón y la madurez de las personas que creen en el Señor, de manera que puedan reproducir discípulos. Es el gran desafío que usted y yo tenemos, reproducir a Cristo en el corazón de los seres humanos para que estos a su vez puedan llevar frutos en otros o puedan reproducirse en otros o reproducir a Cristo en otros. Son verbos que representan acción. Ir, bautizar, enseñar, representan la actividad de la iglesia, es acción. La gran comisión no es una cuestión para memorizarla, tampoco es una cuestión para colgarla como un logro dentro de las paredes de nuestro templo. Es una actividad, es una acción. La palabra ir demanda obviamente el compromiso de todos nosotros y de todo nuestro ser en conjunto para hacerlo. El tema de bautizar a las personas que han aceptado al Señor y que se han comprometido con el Señor habla de haber entrado en un aspecto tan profundo de su vida que llegamos a experimentar de ellos la obediencia al Señor. La obediencia no viene por una fe superficial, sino por una convicción completamente determinante en la vida de una persona. Así que nadie decide bautizarse por sí mismo si la convicción de fe no ha avanzado en él o en ella. También el enseñar todas las cosas que el Señor nos ha mandado representa básicamente establecer el carácter del reino de Dios en el corazón de los hombres, en su plenitud, en su totalidad. Por ello, en clases pasadas, en enseñanzas pasadas, he hablado mucho acerca de ese proceso que muchas veces es a largo plazo para las personas que han creído en el Señor. Porque no se trata de tener muchos miembros en una iglesia, se trata de hacer discípulos para el Señor. No se trata de que un pastor anhele crecimiento numérico, sino que haya un crecimiento espiritual o en todas las áreas para con la gente que uno logra alcanzar para la gracia del Señor, ¿verdad? O por la gracia del Señor. Hacer discípulos entonces es establecer las enseñanzas de Cristo en los hombres. Eso viene siendo establecer, lograr hacer, yo diría, consolidar el corazón de las personas, consolidar a Cristo de tal manera que estos discípulos no sigan adelante porque tiene que ser a base de un pastor, porque si el líder los trae impulsados, porque si el programa de la iglesia funcionó o no funcionó con ellos. No, se trata de que tengan una relación directa con el Señor y una convicción en las palabras del Señor, en las enseñanzas que el Señor nos ha dejado. Entonces, la gente, hermanos, debe sentirse por la enseñanza del Señor o por el mandato del Señor, se debe sentir contriñido así como nosotros. Quiero decir que debe la gente en una iglesia sentir la misma carga que siente el pastor. Debe ser responsable así como es el pastor. Debe tener entrega o responsabilidad la gente, debe llegar a un punto de responsabilidad y de entrega con la salvación de los perdidos, así como el pastor. No cabe duda de que los pastores amamos a las almas. No cabe duda de que los pastores amamos al Señor, si no, nunca hubiésemos obedecido el llamado, la invitación del Señor. No cabe duda de que los pastores nos entregamos al Señor. No cabe duda de que los siervos de Dios o las siervas de Dios nos entregamos financieramente, nos entregamos en tiempo, nos entregamos en sacrificio, en esfuerzo, en espacio. Toda nuestra vida está siendo saturado por la gracia del Señor. ¿Por qué digo que no cabe duda? Si no, no pudiéramos dedicarnos al Señor. Pero no se trata solo de los pastores, se trata de que en cada discípulo haya el mismo nivel de compromiso, la misma relación, la misma responsabilidad con el evangelio. Eso es hacer discípulos. Hacer discípulos no es que un pastor haga la tarea para que todos se sientan cómodos en la iglesia o en el rebaño donde el Señor le permitió servir, sino que ese mismo espíritu de fe, ese mismo espíritu de amor por los perdidos,
es trasladado al corazón de otro miembro, de otra persona, de un líder de esa congregación o de un recién convertido a quien estamos ayudando en su desarrollo para que sienta lo mismo. A esto el Señor quería conducir a los discípulos. Hoy tenemos que entender que hacer discípulos es el centro de la evangelización, el centro. Hacer discípulos es la parte medular, la columna vertebral de la movilización de la iglesia. No tiene otro sentido. Si usted y yo no entendemos o no centramos nuestra responsabilidad en hacer discípulos, no tendría ningún sentido que nosotros como iglesia hagamos una figura de movilización, de un entrenamiento superficial, de ganamos un alma, pero por ahí se nos quedan otras dos. Es el centro. Nosotros debemos centrar todas nuestras capacidades, economía, tiempo, sacrificio, toda nuestra responsabilidad, todo nuestro llamado en hacer discípulos, construir el carácter de Cristo en la vida de una persona que todavía, ¿verdad?, necesita de nuestro apoyo. Por ello, hoy en esta enseñanza quiero resaltar la tarea de los segadores, que en este caso quiero referirme mucho a los pastores y a otra clase de ministerios que se dedican al cuidado de las almas. Resaltar la tarea de los segadores. El Señor en esta ocasión dice a los discípulos lo que hemos leído. Dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Los obreros, en Juan capítulo 4, el Señor presenta a las multitudes como una mies que ya está madura, que ya está lista para cegar, pero se puede perder si no hay segadores. Puede ser mucha la multitud, pero si los obreros son pocos y no alcanzamos a hacer esa tarea de cegar esa cosecha que Dios nos envió a que no se pierda, a ser responsables con el llamado de Dios, podría perderse. Los obreros son, en este caso, indispensables, pues, digamos, presentando lo que Jesús enseña acá a sus discípulos. Los obreros vienen a ser personas indispensables para que la tarea o la misión o la comisión de Dios se cumpla entre medio de nosotros. Pensemos entonces que las multitudes están esperando que haya más obreros, o el Señor está esperando enviar más obreros a las multitudes. Fíjese bien que lo que notamos en este versículo es que el Señor dice, rogad al Señor de la mies. Es un asunto desesperante. Rogad es una súplica intensa del alma del Señor. Ustedes que están notando la gran necesidad que hay de formar, de ganar almas, de formarlas para Cristo, de discipular al perdido para Cristo. Mire, hermano, debemos entender que el Señor está diciendo, rogad, oren, clamen con fervor, porque las almas se pierden, porque los obreros que son indispensables para cosechar esas almas son pocos. No hay muchos, necesitamos que el Señor envíe más. Y en este caso es donde yo creo que como parte del tema de la evangelización, debemos aprender a amar a los pastores. Mire que los pastores, los obreros, los que cuidamos la grey del Señor, los que amamos las almas, los que estamos haciendo un trabajo comunitario, un trabajo en el territorio, en cada lugar donde hay personas, hay necesidad de que haya una iglesia, hay necesidad de que exista un pastor o varios pastores haciendo la comisión. Fíjese que a veces tenemos el problema de que no valoramos suficiente a los obreros, y la evangelización demanda que esto se reconozca dentro del trabajo que estamos haciendo, lo reconozcamos. Dice el Señor, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Muchas veces no estamos no solamente rogando, no estamos rogando que el Señor envíe más obreros a la mies, sino que los que ya tenemos integrados, los que ya están haciendo la tarea, nosotros les menospreciamos, no les valoramos, porque quizás tienen 1, 3, 5, 7, 10, 15 personas, no están quizás teniendo un ministerio tan amplio, pero sin duda alguna con ese 1, 2, 3, 5, 10, 15 personas que están trabajando o que están adiestrando, capacitando, le están sumando a la gran comisión, le están añadiendo trabajo. Entonces yo quiero hablar con todo el corazón acerca del amor y el aprecio que debemos tener por los pastores, y en este tiempo moderno, en este tiempo actual en el que estamos viviendo, diría yo por las pastoras, porque
He visto en el escenario evangélico tantas mujeres de Dios que se están levantando para hacer la tarea, con una necesidad de que se haga naturalmente. Los obreros son indispensables. En una iglesia se necesita amar el trabajo de un obrero. Esto es parte de la evangelización, que el Señor envíe obreros. Obreros que entienden cómo hacer el trabajo, que saben cómo hacerlo, que se dispusieron para hacerlo, que se entregaron. Muchos de ellos se entregan con finanzas, muchos de ellos se entregan con familia, muchos de ellos se entregan con su tiempo, con sus espacios, a hacer la obra, la tarea del reino. Entonces, el valor o la indispensabilidad que debe haber en el tema de la obra, los obreros, los pastores, los hermanos y hermanas que están haciendo la tarea de liderar, de discipular, de cuidar, que no se pierda la cosecha, que no se pierdan las multitudes, es a lo que el Señor se refiere aquí. El Señor mira las multitudes, pero dice la Biblia que miró las multitudes desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo el Señor? Cuando dice, rueguen que el Señor envíe obreros a su mies, está diciendo que roguemos que hayan más pastores, en vez de que hayan menos, que hayan más. Reproduzcamos el corazón de Dios en los pastores, reproduzcamos el corazón de los pastores en los discípulos, en los miembros de una congregación, para que haya más pastores, porque los pastores, sin duda alguna, son los que conservan el fruto. Fíjese que el evangelista quizás puede ganarse en una sola jornada, como Pedro, 3,000 almas en una sola predicación. Pero si no hay quien cuide esas 3,000 almas para que se conserven, para que se estabilicen, para que consoliden su fe, para que crezcan, desarrollen y más tarde maduren y puedan ser los próximos predicadores, de nada serviría el mensaje de un evangelista. De nada serviría que usted haya encontrado éxito en llenar un templo, pero no se consolidaron esas personas. Por ello el trabajo pastoral es tan importante. Y aquí yo sé que habemos dentro de la sala varios pastores y entiendo también que habemos muchos obreros en la línea del compromiso con respecto a la salvación de esas multitudes a las que el Señor nos llama a trabajar. Sin pastores espirituales, ¿de qué sirve que ganemos a alguien? Sin pastores, sin líderes que cuiden, que conserven el rebaño. El llamado, hermanos, el llamado es interesante, el llamado de los pastores, que es un don que dura toda la vida, toda una vida. Si un pastor comenzó a servir al Señor a los 20 años, probablemente le va a servir 50. Si un pastor comenzó a los 40, probablemente le va a servir 30 o más al Señor. Y eso es maravilloso porque cuánto va a lograr o cuántas vidas va a lograr hacer madurar durante todos esos años de servidor, de servicio. Va a ser mucho, pero note usted si en la obra del Señor no surgieran pastores, qué caos habría en la obra del Señor, en la iglesia, porque no habría instrucción, corrección, adoctrinamiento, no habría ese cuidado paternal que damos los pastores en las congregaciones, no existiría. Por tanto, habría una disolución tan terrible en el cuerpo de Cristo que como iglesia nos sentiríamos sumamente confundidos. Por ello, el Señor aquí está hablando precisamente de las personas encargadas de cuidar a las multitudes. Las multitudes, la iglesia puede jactarse de tener alrededor de 1,000 millones de discípulos o de personas que han creído en el Señor en este tiempo, en el tiempo moderno, en el mundo. Pero si no hubieran pastores entre medio de todos ellos, esto fuera un caos. La inmadurez, la falta de doctrina, fuera un caos. Entonces el Señor está diciendo, rueguen al Señor que envíe obreros a su mies. En estas palabras, hermanos, el Señor está diciendo, rueguen, supliquen, clamen. Hay desesperación en la parte del corazón del Señor. Desesperación porque hayan más pastores, porque hayan más líderes, que sientan lo que Dios siente, que amen como Dios ama, que se entreguen como Él se entregó por nosotros, que permanezcan haciendo lo que tienen que hacer todos los días sin desmayar. Ese es el corazón de un pastor. Por ello creo que toda iglesia, toda congregación que tiene los servicios de un pastor debe estar muy agradecida con el Señor, muy agradecido con el Señor. Las congregaciones pueden ser pequeñas o pueden ser grandes,
Pero el don pastoral hay que agradecerlo al Señor, hermanos queridos. Hay que agradecerlo. Hay que creer en que Dios es el que está levantando nuevas obras, enviando más obreros. Porque hay ocasiones que cuando un nuevo ministerio va a comenzar, nosotros empezamos a buscar la manera de ser los detractores, quizás las personas que no creemos en que otro va a comenzar una obra nueva o un llamado a predicar la palabra de Dios en algún otro lugar de la ciudad, sea cerca o sea lejos, y nosotros mismos tenemos esa desconfianza y no lo apoyamos y no ayudamos a desarrollar a los pastores. Creo que esto es importante porque es el Espíritu Santo que está elevando un clamor en el último tiempo, porque se necesitan más obreros para estas multitudes, para esta mies que es abundante, se necesitan. En estas personas que son obreros, como usted y yo, que nos hemos entregado a la tarea de hacer la predicación, de evangelizar como el Señor nos ha ordenado, sin duda alguna ha nacido en nosotros una convicción muy propia. A mí nadie me tiene que ordenar qué hacer. En mi corazón nace, en su corazón nace la intención, el interés de evangelizar, de discipular, de cuidar, de amar a las personas como lo hace el Señor. Eso sin duda es porque, o está sucediendo porque el Espíritu Santo colocó un llamado en nosotros, un don que la Biblia dice a través de Romanos 11:29, que el don y el llamamiento de Dios son irrevocables. Dios los da, no los quita, no los pide para atrás, a excepción que va a pedir cuentas en aquel día cuando el Señor venga por nosotros. Esa convicción y esa necesidad de que haya más obreros, la Biblia lo presenta, es urgente, porque las multitudes están esperando. El Señor vio las multitudes desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Esas multitudes te están esperando a ti, me están esperando a mí, están esperando al próximo obrero que se levante tras nosotros. Esos obreros que se levantan es porque ya tienen y adoptaron una convicción propia, una decisión personal, una responsabilidad completa para obedecer el llamado del Señor. Por eso la oración por los obreros, por los pastores, como decía en el tema, la oración por los segadores es importante. En tu iglesia te desafío que levantes un comité de oración que ore por el pastor, que ore por los pastores de tu ciudad, que ore por los pastores de tu nación, que ore por los pastores a nivel mundial. Porque si no oramos al Señor, que conserve, que ayude, que guarde, que proteja a los pastores que ya tenemos y que envíe más pastores porque la multitud lo demanda, hermano, nosotros estaríamos actuando con mucha irresponsabilidad. La iglesia no está para que un pastor se esté golpeando uno al otro, tratándonos como que si somos adversarios o tratándonos entre nosotros como si fuésemos agentes de un reino diferente. Y todos trabajamos para el mismo reino, para el mismo rey. Todos servimos para la misma gran comisión, para el llamado que el Señor nos hizo. Todos atendemos el favor que Dios quiere hacer a las almas. Todos les predicamos el evangelio de Jesucristo. Entonces, los pastores no deberíamos ser detractores el uno del otro, sino ser amigos y guiar a la iglesia para que ame a los pastores, a cualquier pastor. Aleluya. Cualquier pastor que esté en el mundo, en una zona marginada. Hay pastores que están en una zona rural. Yo en Cuba tuve la experiencia de que me conocí a un pastor que está en una zona rural, en una aldea donde solo viven 25 personas, y gracias a Dios 10 de esas personas ya habían sido ganadas para Cristo, y a él había sido enviado a pastorear esas 10 personas, pero la única herramienta que tenía para predicarles era un Nuevo Testamento. Y yo me acordaba cuando estaba oyendo el testimonio del hermano, me recordaba de que nosotros aquí tenemos unas Biblias así grandes, letras gigantes, una Biblia de estudio, y que tenemos unas 10 o 15 Biblias en nuestra biblioteca personal, y que tenemos herramientas, libros, y tenemos muchas cosas. Y yo decía, Dios bendiga esta clase de pastores que se entregan aún con esta escasez de material, de herramienta que hay para hacer la tarea, pero están haciendo el trabajo de discipular a personas, a almas para el Señor. Entonces hay que amar eso. El Señor está diciendo que nos preocupemos por las almas, creer en el llamamiento, creer en el don pastoral, creer en que los obreros se necesitan
es creer en la salvación de las almas, es estar de acuerdo con Dios, con el corazón del Señor en este llamado. Es decir, mire, no importa si hay 10, 15, 20 pastores en una sola colonia haciendo la tarea, al final nosotros no estamos para hacer números, no estamos para colectar finanzas, no estamos para nosotros manifestar glamour o fama por el ministerio, estamos aquí por las almas perdidas, para que las almas se salven. Y donde hay un pastor habrá una puerta de esperanza, habrá una predicación, habrá un trabajo de amor que se está haciendo. Entonces debemos amar a los pastores. Por eso enseñamos esto dentro de la asociación misionera. De nada serviría, hermanos, orar para que el Señor salve al mundo si no hay pastores. Porque el Señor de hecho vino a morir. El Señor de hecho vino a dar su vida para salvar al mundo. Es un hecho real que el Señor ama al mundo. Pero para el Señor poder hacer la obra de amor que quiere hacer en el mundo, necesita pastores, necesita obreros, necesita gente que ame, necesita gente que piense, necesita gente que sienta como siente el Señor. Dolor, compasión, siente un amor profundo por el perdido. Si los pastores, hermanos, miren, los pastores, el Señor deposita algo tan especial en nuestro corazón que es inexplicable, no se puede explicar por qué amamos a la gente si nosotros también sabemos, como el Señor lo sabe, que la gente no se merece el amor de Dios. Pero sin embargo los amamos así porque el Señor los ama igual. Eso quiere decir que el Señor verdaderamente ha establecido un trono de gracia, de favor en nosotros. Si no fuese así, nosotros no somos capaces de amar a nadie, pero les amamos, amamos a la gente que viene a nuestras congregaciones, vamos en busca del perdido, encaminamos o vamos en busca del descarriado, consolamos al afligido, oramos por el enfermo, pero todas estas actividades provienen del corazón de Dios, que ha sido puesto el amor de Dios derramado en el corazón de nosotros por el Espíritu Santo que nos ha sido dado, dice la carta a los romanos, a través del apóstol Pablo. Entonces, de nada serviría que se conviertan millones de personas, pero la pregunta que haríamos es, ¿y dónde están esos muchos pastores que el Señor va a necesitar para dirigir, para instruir, para pastorear, consolidar, discipular a esos millones que se conviertan? Quisiéramos nosotros los creyentes, quisiéramos mirar una conversión de forma autónoma o natural. Quisiéramos que llegara un super evangelista, que Dios lo usara para conversión de 10,000 personas de una vez. Y eso sería bonito, y es bonito mirar miles de conversiones ocurriendo en un mismo estadio, en un mismo escenario. Pero la pregunta que es, y lo que sigue, ¿qué es? Hay que cuidar a esas personas. ¿Quién lo va a hacer? Mire, gracias a Dios por los miles, por los millones, diría yo, de pastores que hay en el mundo en este momento. Gracias a Dios por los miles de obreros que están cuidando el corazón de esas personas hasta que tengan la madurez propia para poder después ellos continuar sirviendo al Señor bien en su generación o en la próxima. Pero de nada serviría, hermanos, que hagamos una tarea de evangelización buena y no un complemento o no una tarea de discipulado, de desarrollo. El evangelio de salvación o la salvación a través del evangelio camina a través del servicio, de los servidores, de los obreros, a todo el mundo. O sea, el Señor puso fe, convicción, compromiso, responsabilidad, autoridad, como dice la gran comisión comienza, y les dijo, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, ir y hacer discípulos en nombre de esa autoridad. La autoridad del Señor lo que está diciendo es que el evangelio va a penetrar a toda cultura, toda raza, toda tribu, toda lengua. Esa autoridad la tiene el Señor para que cada uno de sus obreros, de sus siervos, llegue y rompa todos los parámetros necesarios a romper, pero llegue el evangelio, las buenas nuevas de salvación lleguen. Pero una vez que llegó la buena noticia, el evangelio, la aceptación, la fe en Cristo Jesús, una vez que llegó, una vez que lo ganamos, no los dejemos botados, hay que cuidarlos. Un pastor amigo me decía esta frase y me quedé con esta frase, decía, somos buenos para parir, pero no somos buenos para criar. O sea, somos buenos para tener hijos, ganarnos a alguien para Cristo, pero hay que desarrollarlo, así como tomamos un niño desde su infancia, desde su primera infancia, y lo tenemos que llevar hasta cuando se sabe defender por sí mismo en la edad adulta, en la madurez,
y lo enseñamos a insertarse dentro de su propio espectro social, lo enseñamos a insertarse dentro de su propia cultura, de su propia economía, de su propia forma comunitaria, y le enseñamos valores, principios, le enseñamos aprecio por la familia. Y entonces todo eso que hacemos en lo natural como padres con los hijos, también lo tenemos que hacer con lo espiritual. Usted va a ganar a alguien para Cristo, gloria al Señor si lo hace así, pero gloria al Señor si de ese alguien que usted ganó para Cristo, usted reproduce un nuevo pastor, usted reproduce un nuevo evangelista, otro maestro más en teología. Si usted logra hacer eso, usted está logrando el propósito por el que el Señor nos está diciendo, hagan discípulos para que el evangelio siga avanzando. Entonces, ¿qué debemos decir ahora este día? Dios bendiga a los pastores. Dios bendiga a los pastores. Son un eje esencial en el funcionamiento y desarrollo de la iglesia, en el proyecto de Dios de la evangelización. Son los obreros, son una forma de trabajo tan indispensable para que la iglesia realmente reciba consolidación. Hay iglesias que permanecen en guerra continua, son un pleito constante, algunos diciendo no me gusta el pastor, no me gusta la predicación del pastor, algunos creyentes en la iglesia menospreciando la administración, cómo administra las finanzas, cómo invierte o qué proyectos presenta ante la iglesia, y empezamos a pensar o a menospreciar el trabajo de los pastores. Y eso hace que las iglesias entren en crisis, hace que las iglesias estén en continua disensión. Queridos hermanos, hay que trabajar para que en las iglesias, cualquier iglesia, bajo cualquier lema, estandarte, logo, eslogan, cualquier iglesia, ame a su pastor. Cuando viene un miembro a nosotros a ponernos queja del otro pastor, hermano, lo más noble que podemos hacer es corregir ese miembro y decirle, ama a tu pastor, es como un padre espiritual para ti. Déjate ayudar, colabora con él, sirve junto a él, aprende como los discípulos aprendieron del Señor en aquellos 3 años y medio. La mejor consejería que le podríamos dar a una persona no es atizarlo contra otro pastor, sino decirle, ese pastor que tú tienes quizás no es perfecto, porque no existe un obrero perfecto, pero existe un obrero determinado, un obrero correcto, un obrero honesto, que se trata de entregar a la obra en la medida del que él puede. Pero no podemos menospreciar su trabajo, no debemos. Estas personas, estos pastores que son fieles y pacientes, hermano. Mire, uno está esperando a veces la transformación de las almas. Las espera por 5, 10, 15 años. Hay personas que ya tienen 20 años en el evangelio y no maduran. Mire, Dios bendiga a ese pastor que aguanta a esos hermanos así problemáticos, ¿verdad? Que uno está ahí esperando, orando por ellos, que el Señor les ayude, que les ayude a madurar. Pero eso quiere decir que el Señor en esos corazones ha puesto paciencia, ha puesto fidelidad, porque uno podría deshacerse de las personas fácilmente. Uno podría decir, yo ya no quiero ser su pastor, incluso correrlo de las iglesias o de los templos donde uno dirige, decirle, ya no vuelvas más por aquí. Pero fíjese qué interesante que el Señor en el corazón de los obreros ha puesto fidelidad, ha puesto paciencia. Por ello yo digo, Dios bendiga a los pastores. Nos toca a veces pastorear o dirigir las iglesias y nuestro corazón está herido. El corazón de un pastor está lastimado, pero aún con todo y eso, aún por sobre sus heridas, sus enfermedades, sus daños emocionales, sus dudas, sus faltas de fe en algún momento, sigue, insiste pacientemente, sigue trabajando con las personas. Entonces, mire, hermano, la mies es mucha y los obreros poco. Rogar al Señor de la mies que envíe más obreros a su mies es un llamado intenso del corazón de Dios, no del de nosotros. Dios mismo está diciendo que los llamados comienzan con alguien que está rogando que el Señor envíe más pastores. Hay comunidades completas que necesitan un pastor que se decida, que se determine, que obedezca el llamado, que vaya, que abandone la vida personal que tiene, que incluso sacrifique su familia, sacrifique sus propios hijos por ir a buscar al perdido. Y una vez que llega a esos lugares donde se necesita un pastor, donde se necesita un obrero, las personas deben estar muy agradecidas con el Señor
porque Dios haya tocado el corazón de otro obrero más para entregarse a esta tarea. Nosotros batallamos hasta que ellos llegan a convertirse y que llegan a ser cristianos fecundos, cristianos fructíferos, porque ese es el propósito del Señor, que lo que usted y yo hacemos o otros lo lleguen a hacer. Mi trabajo como pastor es reproducir mi corazón, mi fe, mi entusiasmo, mis valores, mis convicciones en otros, para que ellos también lo hagan. El trabajo de nosotros como pastores es lograr que hayan más pastores, no lograr que tengamos multitud de miembros, lograr que esos miembros lleguen a amar tanto el llamado, que lo hagan ellos también, que se entreguen y no esperemos tenerlos toda la vida sentados en una banquita como un estudiante en un pupitre. No esperemos eso, esperemos que un día abandonen su silla, se levanten y vayan tras las almas como usted y yo lo hemos hecho. Ese debería ser nuestro anhelo, y nuestra mayor satisfacción en el ministerio debe ser producir más pastores. Ese es trabajo, la gran, digamos, el gran plan de Dios, el plan supremo de Dios, que es la evangelización, incluye el desarrollo de más obreros, los institutos bíblicos, las academias de adiestramiento, las iglesias, los pastores, las jornadas, hermano, de congresos, de todo lo que se haga para fortalecer la vida de un obrero es muy importante. Esto es parte del plan de Dios. Preguntémonos, hermanos, entonces nosotros, ¿cuánto estamos contribuyendo con ellos? Con las multitudes que el Señor dijo. Las multitudes están desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. ¿Cuánto usted en su vida está contribuyendo para que sea salvo grandes ciudades, aldeas, áreas urbanas como áreas rurales, países que todavía no tienen el evangelio, otros que lo tienen, pero lo tienen a una escala muy pobre, muy pequeña? ¿Cuánto estamos contribuyendo usted y yo? Mire, si es posible de su parte, un día o tome el teléfono o haga una carta o visite a un compañero pastor, pero dele una palabra de aliento. Más de alguna vez usted y yo lo hemos necesitado. A alguien, escoja algún pastor y vaya, dígale, no te vayas a rendir en medio de la tormenta. Tener paciencia con las personas. Vaya a darle una palabra de fe. Vaya a decirle, el Señor me envió a orar por ti, a imponerte las manos para que recibas nueva fuerza. Porque si perdemos a un obrero, estamos perdiendo a las almas también. El día que perdemos a un pastor porque renuncia, porque se acobarda, porque se enferma, porque se muere o por cualquier causa, estamos perdiendo un gran potencial en el reino de Dios. No podemos darnos el lujo de perder obreros y no tener reemplazos, y no tener sucesión, y no tener otros que se levanten. Mire las iglesias, cuántas iglesias hay que están en busca de un pastor y no se encuentra, porque hay hermanos que están dispuestos a servir, pero no como pastores, solamente como líderes o acompañando a un pastor. Hay hermanos que dicen, no, yo estoy dispuesto a ayudar, pero no me pongan de pastor porque yo no estoy de acuerdo. Entonces, si esa es la realidad, la intención de la mayoría de las personas, entonces pensemos en aquellos pocos pastores que tenemos y pensemos en aquellos que aún no tenemos. Porque si usted me pregunta, mire, yo vivo en una gran metrópoli llamada Houston, Texas, una ciudad, hermano, de más de 8 millones de habitantes con todas sus ciudades aledañas. Es la cuarta metrópoli o la quinta más grande de Estados Unidos. Y solamente existen 7,000 iglesias en esta ciudad para 8 millones de habitantes, iglesias que en algunos casos son muy pequeñas y en otras un poco más numerosas. Pero no llegamos a alcanzar ni el 10% de la población de esta ciudad. Tenemos una realidad, una necesidad de que hayan más iglesias. Y algunos estamos cuestionando que mire cómo se fundaron, que mire usted que esto no me gustó, y ustedes y yo no estamos entendiendo el mover del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está moviendo su iglesia de manera urgente para que la predicación avance, para que la consolidación, el fruto se consolide, hacer discípulos se convierta en una realidad. Pero esto es lo que debemos empezar a valorar. Estos obreros tienen una gran responsabilidad. La Biblia dice, ustedes son la luz del mundo, y una luz no se enciende y se pone debajo de un almudo, de una tinaja, sino que se pone sobre el candelero para que alumbre a todos los que están en casa. Ustedes o vosotros sois la sal de la tierra.
el deseo del Señor es que los creyentes se planten en determinada ciudad, aldea y representen la actividad del reino, la actividad de conservar, la actividad de iluminar en el tema de la salvación. Pero para eso se necesita más personas, no somos suficientes. Una iglesia puede considerarse numerosa, pero nunca será suficiente para abastecer la necesidad que hay en una comunidad. Entonces, nunca se debe parar de orar por los pastores. Nunca se debe dejar de poner el nombre de un pastor delante del altar de los cielos. Nunca se debe dejar de amar la responsabilidad del trabajo que hace un pastor. Nunca, nunca se debe. Y hay que orar por los que todavía no han aceptado el llamado. En mi caso me tardé 8 años para decirle al Señor, está bien, Señor, te voy a servir. Del año 2002 anduve vagando hasta el año 2010 que decidí emprender y evangelizar y levantar lo que el Señor ahora pues ha bendecido como la Iglesia Evangélica Apóstoles y Profetas Houston Southwest. Pero a mí me tardó tanto tiempo para que como decimos en el buen castellano, me cayera el 20. Llegar a la realidad de que mi trabajo era necesario en esta ciudad de Houston y ahora en cuantos lugares que el Señor nos ha permitido avanzar. Pero en este caso, estamos entonces contribuyendo nosotros con nuestra vida, con nuestro ministerio, con nuestro llamado, lo suficiente. Estamos avanzando, contribuyendo con el reino de Dios, con el corazón de Dios que quiere salvar a las multitudes. No es suficiente rescatar a alguien, hermanos. No es suficiente darle la palabra a alguien para que no perezca. Por ahí, como le dije, podemos ganar 1, 2, 3, 5 esta semana. Pero el gran trabajo que hay es en dirigirlo, ayudarlo, instruirlo, capacitarlo, desarrollarlo, llevarlo a la madurez. Durante varios años, esta persona tiene que estar a los pies de un discipulador, de un obrero comprometido, que aprende de su ejemplo, que aprende de sus enseñanzas, que aprende de su entrega, de su responsabilidad, de sus valores. Y para ello estamos los pastores. Entonces, no es suficiente rescatarlo. De hecho, esos inicios así van a ser, son obligatorios. Nacer de nuevo es una necesidad, dijo el Señor a Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. Así comienza la vida en el reino. Pero no solo es nacer de nuevo, también es consolidarlo, llevarlo a la madurez. Porque es que una iglesia en una comunidad es tan importante? Una iglesia debe llegar, debe establecerse, debe fundarse, debe desarrollarse, debe madurar y quedarse allí. Mueren los fundadores, viene la siguiente generación y continúa haciéndose el trabajo. ¿Por qué razón? Porque toda persona que se convierta en esa comunidad, toda persona que nazca, todos los niños y los jóvenes que vengan a formar parte de esa comunidad van a necesitar el mensaje, van a necesitar a un pastor que viva con ellos, que se mueva entre ellos, van a necesitar más obreros, más pastores, porque la población, la densidad poblacional va creciendo mucho más acelerado de lo que crece la iglesia. Son muchos más millones necesitados del mensaje de la palabra de los que ya hemos alcanzado a predicarles. Y para lograr quedarnos establecidos de una generación a otra, vamos a necesitar más pastores. Pastores que no renuncien a su vocación, a su llamado. Pastores que digan, con este llamado yo me voy a morir hasta el último día que tenga hálito en mi vida, yo le voy a servir al Señor. Vamos a necesitar esa clase de pastores. Entonces no es suficiente instruir a los recién nacidos. Es normal que nosotros vamos a darle capacitación al recién nacido. El culto se elabora para eso, para que ellos aprendan a adorar, para que oigan la palabra, para que sean estimulados a orar, a congregarse, a servir en algunas tareas domésticas, en ganar almas, sean estimulados, pero no es suficiente ganarlos. Lo noble en esto, hermano, puede ser eso. Puede ser alguien que diga, yo soy un buen evangelizador, he traído 3, 4 personas a Cristo aquí en esta iglesia, pero hay que cuidarlos también. Pero hay que invertir todos los años de nuestra vida, como lo hizo el Señor con sus discípulos. Hay que invertirlos en esas personas. Entonces, yo diría, una necesidad urgente que tenemos como pastores, y ya voy a ir cerrando, es formar líderes. Por favor, establece en tu iglesia escuela de líderes. Un pastor debería estar rodeado no de 300 personas, sino de por lo menos 20, 30 líderes en su iglesia. Líderes, quiero decir, que sirvan y llamen como lo hace el pastor. Que ayuden,
que se desvelen por las almas como se desvela el pastor, que estén dispuestos a sembrar economía como lo hace el pastor, que estén dispuestos a ir a buscar al que está descarriado como lo hace el pastor, que el corazón pastoral se traslade a esos líderes, forma una escuela de líderes. El Señor tuvo la mejor escuela de liderazgo que nosotros podemos ser testigos. 3 años y medio dedicado a 12 personas que al final el fruto no se consolidó en los 12, solamente en 11, pero ¿sabe qué? Pero logró consolidar y trasladar la pasión de la salvación del reino en aquellos 12 o aquellos 11 personas. ¿Qué es la idea central? Como pastor, no te conformes a hacer un culto solamente, no te conformes a tener una membresía, no te conformes a tener un número, una estadística que dice que creciste este año en número 10, 15 personas. No, debes pasar al siguiente nivel de formar una escuela de líderes, porque se necesitan más obreros. Si logras tener 40, 50 líderes, eso es más importante que tener 500 personas. Si logras tener 100 líderes, eso es más importante que tener una iglesia de 1000. ¿Por qué razón? Porque esos líderes que estás consolidando para que hagan la tarea se van a reproducir en otra persona también. Y eso va a ser lo que va a dar avance, lo que va a dar verdaderamente solidez al reino de Dios. Estos tienen que formar a otros para asegurar la continuidad del evangelio. El evangelio muere en algunos sectores del mundo, muere. El viejo continente no solamente está muriendo en población, está muriendo también el evangelio. Europa es uno de los continentes más necesitados de la evangelización. Estados Unidos le está pasando lo mismo. En Estados Unidos a las iglesias se están muriendo. Sectores denominacionales importantes en el pasado hoy están careciendo de obreros porque no se trabajó en la formación, no se trabajó en la escuela del que iba a tomar el lugar del pastor anciano, del que iba a tomar el lugar del evangelista anciano, del diácono, del maestro. No se trabajó en eso. Y esa carencia de trabajo en formación nos ha dado como resultado que las iglesias se están cerrando, están yéndose a la quiebra, no encuentran la manera de subsistir o sobrevivir. Entonces tenemos que trabajar en la formación de líderes con valor, que tengan valor, que tengan agallas. A mí me encanta el versículo de Josué 1:9 que ustedes conocen. El Señor le dijo, esfuérzate y sé valiente, le dijo a Josué. Mire, cualquiera podría decir que podría haberle dicho mejor, ten fe, como le decía en el Nuevo Testamento a otros, ten fe, pero el Señor a Josué no le pidió fe, le pidió valor, porque a veces no se necesita fe, se necesita valor, se necesita agallas. Hay que meterse a la fuerza a hacer la tarea. Y a veces los líderes somos cobardes, somos muy calculadores, somos personas que primero queremos tener un plan asegurado. Y a veces hay que arriesgar por el reino de Dios, pues. A veces hay que decir, el Señor nos envió a hacer esta tarea, quizás no tengo completamente el plan claro, la idea clara, la visión tan clara, pero tengo que hacerlo, hay que tener valor. Y para eso, hermanos, se necesitan pastores aguerridos y pastores que enseñen eso también a los líderes, que no sean líderes cobardes, que cuando se presenta un plan de trabajo que va a llevar una inversión de 10,000, 20,000 dólares, estemos pensando, ay no, pero es que somos pobres, no lo tenemos, ay no, pero es que fíjense que las almas que están aquí con nosotros son de la... Hay que tener fuerza, o sea, hay que tener valor, agallas para eso, porque el Señor nunca nos mandó a decir que la tarea era fácil. Es difícil, pero él dijo que nos iba a acompañar, que iba a proveer, que iba a ser nuestra fuerza, nuestro amparo, nuestra fortaleza. Entonces, en este caso, hay que asegurar la continuidad, porque la continuidad del evangelio representa la eternidad de tantas almas. Si el evangelio muere, si el evangelio se detiene, hermanos, se van a perder multitudes. Multitudes de personas que están erradas en falsas doctrinas, en herejías, gente regresando al mundo, multitudes de personas que están en el gnosticismo, en el ateísmo, en corrientes extrañas. Entonces, si nosotros no tenemos pastores para predicar, para conservar, para cuidar, para adiestrar, hermanos, no tendríamos fuerza y el evangelio moriría. Entonces, cuando hablamos de la eternidad, hay que hablar de que esa es la finalidad. Si tú logras adiestrar a alguien para Cristo y esta persona persevera, va a ser una perla segura en tu corona en la eternidad. Pero si solamente la ganaste y no la cuidaste, esa persona se va a volver al mundo.
esa persona se va a regresar otra vez y convertirse en un incrédulo más. Y entonces no lograste nada, o sea, perdiste el trabajo, el tiempo que hiciste. Por ello es que el trabajo de un pastor constante, perseverante y hasta el final, que trascienda aún por sobre nuestro tiempo de vida, hermano, es importante, es relevante. Voy a cerrar con esto. Ahora, hermanos, observemos nuestros ministerios. Dale una mirada hacia adentro de tu iglesia. Tú tienes iglesia, tú tienes una influencia. Pregúntate hoy dónde están tus obreros, dónde están los obreros que le vas a presentar al Señor. En esta enseñanza estoy diciendo oración por los segadores. En tu iglesia tienen que haber segadores, gente que levante la cosecha. Así como tú levantaste a unos, ellos levantarán a otros. Ahora la gran pregunta que tienes que hacerte es, ¿dónde están mis obreros? Yo tengo que saber distinguir en la iglesia quiénes son mis obreros. De hecho, en este momento, en esta semana, estoy trabajando con el plan 2026. A quiénes voy a incluir, dónde están los puntos de entrenamiento que voy a desarrollar para que mi iglesia sea autosostenible, autopropagable, autoadministrable, que la iglesia tenga seguridad aun cuando el pastor no esté presente. ¿Dónde están mis obreros? Hay que preguntarse eso. ¿Qué están haciendo esos obreros por Dios? ¿Presentando excusas? ¿Están presentando, son obreros cobardes que están diciendo, yo no puedo, pastor, no tengo tiempo, mi compañía me tiene consumido, el trabajo, el tiempo, la familia, no puedo, soy muy débil, no puedo, no soy capaz? ¿Qué están haciendo esos obreros por Dios? Es la pregunta. Una pregunta muy vital. ¿Cuál es el fruto de ellos? ¿Realmente tienes obreros? ¿Están haciendo algo? ¿Puedes describir una actividad que ellos están haciendo? Fulano de tal, yo lo nombré para que fuese líder de evangelismo, podríamos decir, pero no ganó ni uno para Cristo. ¿Dónde está mi obrero? ¿Dónde está el obrero? El Señor está reclamando, rueguen al Señor porque envíe más obreros a su mies. Necesitamos más gente involucrada haciendo la tarea. Si por lo menos tuviéramos, si por lo menos un discípulo tuviera otro discípulo en la vida, tal vez no digamos que exigimos tanto, pero que Fran Bonilla pueda reproducir otro con el corazón de Fran Bonilla. Pero que usted como pastor, como líder, reproduzcase por lo menos en uno más. Eso quiere decir que la fuerza, la competencia, el alcance se duplica, porque son dos mejores que uno, dice la Biblia. Cordón de tres dobleces no se rompe pronto, porque el avance prosperaría. Podríamos decir al final de un año de trabajo, tenemos un creyente que me costó traerlo a la iglesia, me ha costado mantenerlo en la iglesia, me ha costado adiestrarlo, instruirlo, pero le he dedicado horas y horas y horas de mi vida y ha dado resultado. Tenemos uno más. ¿Dónde está el otro que gana esa persona? Porque yo siempre vivo cuestionando a mis miembros, a los líderes de la iglesia, ¿dónde está el fruto? ¿Dónde está? O sea, me puedes decir que te dimos un cargo de esto, pero tu cargo debe generar resultados. Nosotros debemos doblar nuestra capacidad. Cada día, cada mes, cada año, deberíamos doblar nuestra capacidad. Una iglesia, si tiene ahora 5 líderes, el otro año debería tener 10 líderes. Si tiene 10 líderes el siguiente año debería tener 20 líderes. Deberíamos cada uno irnos esforzando por duplicarnos, porque eso es lo que el Señor estaba haciendo básicamente en sus discípulos, estableciendo su corazón en ellos de manera que ellos pudieran sin él estar presente, seguir predicando como predicaron y hasta llegaron a dar su vida por el Señor. Doblaríamos nuestra capacidad. A eso se le llama multiplicarnos. Es la única manera que el Señor tiene para decirnos que nos vamos a poder ganar al mundo para el Señor. Él quiere que el mundo sea salvo, pero el mundo no puede ser ganado sin obreros. Sin obreros, las multitudes están esperando, pero si no hay obreros, si no hay más obreros cada día, nuestra capacidad no puede llegar a multiplicarse, no puede llegar a ganarse almas. Entonces, hoy yo quisiera que al final de esta jornada de enseñanza hagamos una oración especial por todos nuestros pastores. Si usted conoce 5, 10 pastores, 20 pastores, si usted se acuerda del que está pastoreando la iglesia que se llama tal, pero usted no sabe el nombre de él, hoy en esta oración le vamos a decir al Señor que lo ayude, que lo fortalezca y que de ese pastor saque más pastores, que de ese obrero nazcan más obreros, que de ese líder salgan más líderes,
porque necesitamos esa clase de líderes. El aprecio, el valor por el liderazgo debe ser muy especial. Dios lo hace, sin duda alguna. Dios ha recompensado a los líderes, Dios los ha bendecido, porque Él no quiere que retrocedan. Dios bendijo a Pedro, que fue capaz de dejar su barca, sus redes y seguir al Señor. Dios lo bendijo, Dios bendijo a Pablo, Dios bendijo a Juan, y así podríamos sumarle a todos los obreros que Dios ha bendecido, porque Él desea que estos sean más, cada vez más y no menos. Vamos a orar al Señor. ¿Qué le parece? Padre Celestial, en este tiempo especial que estamos a través de sala Google Meet, canales de YouTube, redes sociales, hoy oramos por la pastoral del mundo entero, Señor. Un día salió tu evangelio desde Jerusalén, avanzó a Judea, Samaria, y ha pasado hasta lo último de la tierra y de generación en generación. Y en nuestros días, Señor, se ha multiplicado de manera especial en todos los 5 continentes, Señor, en todo el mundo. Hoy venimos para decir gracias, Señor, por cada obrero. Hoy estamos aquí para decir gracias por cada pastor, por cada líder. Hoy estamos aquí, Señor, para desafiarnos a amar a los obreros, a desarrollar más obreros, a hacer que la tarea se multiplique, Señor, que las almas reciban la predicación de tu evangelio, que las ovejas, que las multitudes ya no caminen como ovejas desamparadas y dispersas que no tienen pastor, porque al no tener pastores, Señor, las ovejas se pierden, se extravían de la fe. Señor, ayúdanos para que abramos más escuelas de formación, para que en cada iglesia haya una escuela de desarrollo de liderazgo, para que en cada congregación haya la iluminación de tu Espíritu Santo y uses a cada pastor para que se multipliquen otros, para que haya, Señor, obreros suficientes para alcanzar colonias, para alcanzar barrios, para alcanzar pueblos, Señor, para alcanzar lugares escondidos que están fuera de nuestro alcance, de nuestro conocimiento, pero no de tu ojo divino, Señor, no de tu gracia soberana, sublime, que quiere salvar a las personas. Bendiga, Señor, a líderes de concilios hoy. Bendiga, Señor, a líderes de concilios que están trabajando arduamente todos los días para que haya obreros nuevos naciendo, saliendo, Señor, al campo para que vayan a trabajar. Señor, bendiga, Señor, a pastores que han generado liderazgos, que han generado organizaciones donde los pastores se sienten confortables, se sienten atendidos, se sienten, Señor, ayudados, donde hay lugares donde los pastores no se sienten aislados, sino abrazados en la fe, Señor. Bendiga las congregaciones para que puedan bendecir a sus pastores, para que puedan amarlos, para que puedan, Señor, tener el mismo espíritu con su pastor o con su líder, que sean, Señor, ayudados para que la unidad no se rompa. Bendiga, Señor, a la iglesia en cualquier lugar del mundo. Mayormente hoy oramos cumpliendo la ordenanza que le diste a tus discípulos, rogar al Señor de la mies para que envíe obreros a su mies, porque eso es el plan perfecto, el diseño perfecto que tú nos diste para que la evangelización se cumpla, para que se lleve a su fin, Señor. Gracias te damos por la paciencia puesta en el corazón de los hombres llamados. Gracias te damos por la fidelidad, Señor, por la pasión que ellos tienen, por las convicciones que has sentado en el corazón de un obrero. Gracias te damos hoy por los que estamos en esta sala aprendiendo tu palabra y por los que están en redes sociales, por los que se recibirán un mensaje, Señor, que fortalecerá sus vidas a lo largo y ancho, Señor, de estos días que vienen, Señor amado. Bendígalos, bendígalos, te lo suplicamos. Ayúdanos a que siempre nos fortalezcamos unos a otros en el favor, en la gracia del Señor. En el nombre de Jesús te damos la gloria, Señor. Amén. Amén. Queridos hermanos, Dios me lo bendiga. Espero que esté siendo de gran bendición para su vida. Gloria a Dios. El tiempo que estamos nosotros teniendo acá y que le pido que no se pierda los miércoles porque lo hemos separado para capacitarnos, para entrar en el conocimiento de la voluntad de Dios. Yo lo bendiga a la hermana Reina, que tiene a todos sus líderes aquí, a todos sus hermanos en Cristo ahí aprendiendo. Esperamos que haya gran bendición. Lindo ejemplo para que lo podamos tomar todos, para que todos podamos invitar a los miembros de nuestras iglesias a que vengan, que aprendan. Gloria a Dios, amén. Dios te bendiga, Dios bendiga a todos los hermanos, Dios bendiga bendiciones, bendiciones. Amén. Dios bendiga a hermana Gaby, hermano Humberto, que no se pierde las clases, hermana Nelly, Dios le bendiga, me da gusto saludarle al hermano Víctor desde Dallas,
Dios les bendiga. Desde Cuba, Pastor Manuel, estaremos orando por la situación de Cuba, todos los hermanos de Cuba, ánimo, que vamos a salir adelante. Hermana Reina de Guatemala, hermana Sara Amelia, ¿desde dónde está por ahí conectada? Gloria al Señor. No se oye, manita. Amén, qué gusto. Si alguien quiere saludar, abra su micrófono. De Brasil, Salude. pastor. Mande. Brasil. Está desde Brasil. Qué bendición. ¿Frontera con algún país ahí? ¿O qué ciudad? Sinop, Mato Grosso. Amén, qué gusto me da. Amén, Gracias gloria a por estar Dios. atenta a las enseñanzas, es una bendición. Dios le bendiga, hermana Gaby López. Desde México, saludos, mis Amén, hermanos. gloria a ¿De qué Dios. estado de México está, hermana Gaby? ¿Perdón? ¿Desde qué estado de México? Ciudad de México, mi hermano. Ah, el DF. Qué bueno. Qué bueno. Ya le vamos a presentar con el pastor Marco Antonio Cruz, que ya días no se conecta, pero ahí lo tenemos en el DF también, trabaja con nosotros. Con Ministerio Gloria a Dios, mi hermano. Gracias, hermana Reina, por estar atento. Y hoy miré también conectado al pastor Gámez. Amén, José amén, Efraín amén, Gámez, Dios le pastor. bendiga. Muchas bendiciones para todos. Que Dios me los bendiga.